¿Se acuerdan entonces qué tipo de papilas linguales tenían función sensitiva y son las más abundantes? Unos 20.000 aproximadamente. Interesante. Excelente, me gusta que respondan. Johanna, filiformes, excelente, filiformes. Muy bien, ya está, listo. Ingresaste. Pregunta de los cuadros para relacionar. Célula gástrica que elabora el factor de Castle. Si vas a San Marcos y Villarreal, este factorcito es muy importante. Ya lo han preguntado ya. El factor intrínseco de Castle. ¿Dónde se sintetiza? En el estómago. ¿Pero dónde es aprovechado? En el ID, intestino delgado. Para absorber, ¿qué cosa? Absorber la cianocobalamina o vitamina B12. Emerson me dice, Emerson Champi, oxínticas o parietales. Vamos a ver. ¿Sí? Correcto. El factor intrínseco de Castle, junto con el ácido clorhídrico, se sintetizan a nivel de las células oxínticas o parietales. Acuérdate de Pau, ¿no? Paola o Pau. Pa de parietales y O de oxínticas, ¿no? Pau. Ahí está, Pau. Dientes que sirven para cortar o roer. ¿Con qué cortas tu carne, tu pollo, tu comida? Con los dientes de tipo incisivos, muy incisivos. Excelente, Sandra. Incisivos, dientes incisivos. Si te preguntara dientes para desgarrar, son los caninos o los de vampiro, por así decirlo. Dientes caninos de vampiro, y si te piden para moler o machacar o triturar, son los molares y premolares. Posee doble capa de músculos estriados. ¿Cuál posee doble capa de músculos estriados? Músculo estriado podría ser, ¿te acuerdas? Músculo, en este caso, vendría a ser, pues, esquelético, voluntario. ¿Comentarios? Ajá, no responden ahí. Siempre me gusta hacer preguntas que todavía no resuelvo, por eso que me gusta ahí ver cómo están. Ya está. Cuarto superior de los dos, ¿verdad? Muy bien. Corresponde a la extremidad superior del estómago. La extremidad superior del estómago, recuerda que la parte más... El estómago tiene tres partes, ¿no? Tres regiones. La región del fundus, que es la porción superior o cámara de gases, la región del cuerpo y la región del píloro, ¿no? O la región del antro, perdón. Antro pilórica. Fondo gástrico. Muy bien, chicos. Fondo gástrico. Permite la deglución. ¿Qué cosa es deglución, no? Pasar al alimento. Obviamente, este órgano, aparte de la función de la articulación de palabras, de la degustación, de la sensibilidad, ¿no? Están las papilas filiformes, fungiformes, caliciformes, etcétera. Tiene la función de la deglución, la lengua, ¿no? Órgano muscular de 17 músculos, tipo esquelético, ¿no? Músculo esquelético. No es liso, ¿no? Es músculo esquelético. Y es la faringe superior, la rinofaringe, nasofaringe o cabum, C-A-V-U-M, cabum, con M, cabum. Es el músculo de la mucosa. Recuerden que había cuatro capitas, ¿no? Histológicas: mucosa, submucosa, muscular y la serosa o adventicia. En el caso de la muscular, recuerden que la muscular tenía un músculo pequeño que era la muscularis de la mucosa, ¿no? Ojo, esto está presente en la mucosa. Por eso en latín, ¿no? Muscular presente en la mucosa. Dos, son llamados también dientes caducos. ¿Qué cosas son dientes caducos? Que son dientes que caducan, que se acaban, que se cambian, dientes que van a ser temporales, ¿no? Entonces, eso es dientes de leche, ¿no? Claro, dientes de leche. Serían los dientes de leche, ¿no? ¿Cuál es el límite posterior de la nasofaringe? Karina. A ver, vamos a una pregunta a Karina. ¿Está presente Karina? Si no, le ponemos falta. No, no está presente. Ya no importa. Muy bien. El límite posterior de la nasofaringe.
¿Cuál sería? Ah, mira, en chat. Coana, muy bien. Perfecto. Las coanas, ¿no? Interesante. ¿Cuál es la porción del diente que se relaciona con las encías? El cuello dental, muy bien. El cuello dental. ¿Y cuál es la célula o movimientos, posee movimientos peristálticos o antiperistálticos? Recuerden que el peristaltismo es característico de todo el tubo digestivo en realidad, ¿no? Tanto el esófago, faringe, estómago, ¿no? Muy bien, estómago. Y la célula gástrica que elabora pepsinógeno son las principales ocimógenas, ¿no? Recuerden que las principales ocimógenas, hay que recordar mucho los sinónimos, ¿ya? Secretan, pues, ácido clorhídrico. Y me pregunta eso, ¿y para qué sirve este ácido clorhídrico que se sintetiza en esa zona? ¿Para qué? Porque este ácido clorhídrico que se sintetiza aquí, en las parietales oxínticas, es importante para que el pepsinógeno se active a pepsina. La pepsina entonces es activada y por lo tanto la digestión de proteínas se inicia en el estómago. No en la boca, no en otra parte. En el estómago se inicia. Y recuerden ustedes que se inicia en el estómago y la continúa o se continúa en el intestino delgado. O sea, esos son los dos órganos del tubo digestivo que van a desdoblar las proteínas, ¿no? ¿Y, y las proteínas se desdoblan hasta qué? ¿Cuál es la mínima porción de las proteínas? ¿Cómo se absorben las proteínas? A ver, me responden en el chat, o si de repente alguno quiere activar su audio, no hay ningún problema. ¿Cómo se absorben las proteínas? O sea, esta pepsina actúa a nivel de las proteínas, ¿no? Queda activada por el pepsinógeno, por el ácido clorhídrico, pero esta digestión de las proteínas, ¿cómo es que se digieren? O sea, ¿hasta qué se convierte? Cuál es la respuesta ahí? ¿Alguno tiene una idea? Lo dijimos en clase. Recuerden que las proteínas son digeridas como los glúcidos son digeridos como monosacáridos. Las grasas o lípidos son digeridas eh, como ácidos grasos. Y en el caso de la pepsina, inicia la digestión de proteínas y lo convierte a lo que es, pues, aminoácidos. ¿Ya? Aminoácidos. Muy bien. Pregunta 2. ¿Qué me dicen ahora? En la digestión mecánica interviene el páncreas. No hemos hablado del páncreas todavía, pero recuerden que la digestión mecánica eh, tiene que ver, pues, sobre todo el estómago para la mecánica, ¿no? El páncreas interviene en la digestión química, porque libera enzimas, ¿no? Enzimas que degradan, que sintetizan, ¿no? Para poder digerir estos alimentos. Falso, falso, falso. Muy bien. Te preguntan aquí, ¿no? Los dientes incisivos, ¿no? Los dientes que cortan, que son 8, 4 en el maxilar superior y 4 en el inferior, se ubican anteriormente en la boca, o sea, se ubican en la parte delante de la boca. Verdadero. Recuerden que la boca cavidad oral, entonces los dientes están obviamente en la parte, estos dientes están en la parte delantera, en la parte anterior. En la parte lateral ya estarían los molares, premolares, ¿no? 3, verdadero sería. En la lengua, la percepción de sabores dulces ocurren en sus costados. Y el dulce hemos visto que no está en los costados, sino en la punta de la lengua. En la punta. Falso. Es en la punta de la lengua. ¿De acuerdo? En la punta de la lengua. ¿Qué más? La faringe, que se relaciona con la boca, lo hace a nivel de la orofaringe. Claro. La faringe que se comunica con la boca, eso se llama orofaringe.
La faringe que se comunica con la fosa nasal se le llama nasofaringe o rinofaringe. Y la faringe que se comunica con la laringe, laringofaringe, cavum o rino, o perdón, o hipofaringe, ¿no? Muy bien. Pregunta 5. Las células parietales u oxínticas del estómago elaboran pepsinógeno. ¿Verdadero o falso? Las parietales. ¿Qué dicen ustedes? Falso, ¿verdad? O verdadero. Falso. Sí, verdadero dice, no. Las parietales, recuerden ustedes que estas parietales secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco. Las principales oximógenas secretan pepsinógeno, lipasa gástrica, amilasa gástrica, gástrica porque está en el estómago, pues, ¿no? Y la renina es en el caso de los recién nacidos. Entonces acá sería falso. No son las parietales, son las principales oximógenas. La digestión de proteínas ocurre a nivel del estómago, en un medio ácido. Todo es verdadero. Recuerden que las proteínas se empiezan a digerir a nivel estomacal por esta enzima llamada pepsina. Ahí se inicia la digestión de proteínas, el desdoblamiento, hasta que se conviertan en aminoácidos. Y obviamente el estómago, al haber ácido clorhídrico, estamos frente a un medio ácido, un medio de un pH de 1 hasta 2, o sea, extremadamente ácido. Vamos a la pregunta 7. ¿Es verdad respecto al estómago? Su capacidad es aproximadamente 3 litros. 3 litros de almacén. Creo que no, ¿eh? Es aproximadamente de 1.5 a 2 litros, no más. 3 litros es mucho ya. Es de 1.5 para Villarreal a 2 para San Marcos y Villarreal. Falso. B. Su límite posterior es el píloro. Superior, perdón. Falso. Porque recuerden que el límite superior es el cardias. El cardias comunica, ¿qué comunica? El cardias comunica, ustedes deben de recordar que el cardias comunica esófago con estómago. Y en el caso del píloro comunica estómago con intestino delgado, o sea, estómago con duodeno. En el caso de la porción del cuerpo gástrico, te preguntan, ¿no? El cuerpo gástrico se refiere a la parte más grande del estómago. Te dicen, ¿no? Se relaciona con el diafragma. Fíjense ustedes lo siguiente, ¿no? Miren, el cuerpo gástrico se relaciona con el diafragma. Vamos a ver esta parte, ¿no? Que hay una... Falso, dice. Vamos a ver el estómago, ¿no? Fíjense ustedes lo siguiente. Este es el músculo diafragma. Fíjense que el esófago atraviesa y penetra el músculo diafragma. En el hiato esofágico se llama eso. Una perforación o una cavidad se llama hiato. O sea, el hiato esofágico es la entrada del esófago. Fíjate que el estómago presenta una parte que se llama el fondo gástrico, es esta que está acá. Luego viene el cuerpo gástrico, el cuerpo del estómago, y luego viene la región del antro. Y fíjate, la que está colindando y tocando el diafragma es la parte superior o la región superior del estómago, que es la cámara de gases, ¿no? O la región del fundus, la región del fondo. Región del fondo, región del cuerpo y región del antro. Respuesta, región del fondo, región de la cámara de gases. Aquí sería entonces falso. No es el cuerpo gástrico,
el que se relaciona con el diafragma, sino el fundus, el fondo. La curvatura mayor es convexa. Curvatura mayor, hay dos curvaturas en el estómago, la llamada curvatura mayor y la llamada curvatura menor. La curvatura mayor vendría a ser esta que está acá. Esta es la curvatura mayor, que es convexa. Y la curvatura menor es esta que está acá, que se adentra. Por lo tanto, tiene cavidad cóncava entonces. Cóncava. La curvatura mayor entonces convexa y la curvatura menor cóncava. La curvatura mayor es convexa, verdadero. Esa es nuestra clave. D de dedo. El píloro se inserta en el cardias. Para comenzar, el píloro no se une al cardias por ningún lado. El píloro y el cardias son dos regiones totalmente alejadas. El cardias arriba, en la porción en el límite superior, el cardias como límite inferior del estómago. Las células principales de las glándulas gástricas, o sea, de las glándulas estomacales. Las principales osimógenas, recuerden que sintetizan el pepsinógeno. El pepsinógeno que es transformado en pepsina por el ácido clorhídrico. Muy bien, D. Pregunta 9, vamos a ver 9. ¿Cuál es su respuesta en la pregunta 9? A ver, les doy un tiempito para que lo resuelvan. Dice, no es característica anatómica del estómago. ¿Qué te dicen? A ver. Se ubica debajo del diafragma. ¿Qué dicen ustedes? Se inicia en el cardias y termina en el píloro. Tiene dos capas musculares. Produce ácido clorhídrico que activa el pepsinógeno. Tiene dos caras, dos bordes, dos orificios y tres regiones. ¿Cuál es la falsa ahí? ¿Qué me dicen? A ver, chicos. Tengan mucho cuidado, ¿no? Es una pregunta como para San Marcos. Interesante. Bonita. A ustedes, ¿saben lo que pasa en San Marcos y en Villarreal? Que no se les manda preguntas sencillas, se les manda preguntas así más o menos para que ustedes relacionen las preguntas fáciles. No sé si me dejan. Es una pregunta, por ejemplo, esta es intermedia. No es difícil, pero tampoco es fácil. Es intermedio. Le pongo un nivel 7, un nivel 6 por ahí. ¿Respuestas hasta ahí? Quiero ver de repente el chat, chicos. No me dicen nada todavía. A ver, piénsenlo. Hay una respuesta por ahí, a ver. Sandra dice en D o A. D o A. Ya, la D sí es. ¿Por qué la D? Porque el estómago sí sintetiza ácido clorhídrico. Porque recuerda que el ácido clorhídrico es un ácido, ¿no? Es un hidruro no metálico que lo que hace es, pues, este ácido clorhídrico sí activa el pepsinógeno. Recuerden que el ácido clorhídrico lo sintetizan las células parietales u oxínticas, ¿no? Así que sí es verdadero. Aquí hay otra respuesta, a ver, vamos a ver qué dice. Solo A, Sandra. Ya. De que se ubica debajo del diafragma, lo es, porque si buscamos una imagen acá, ahí está, ¿no? Miren, el diafragma y se ubica debajo del diafragma. O sea, no hay duda de eso. Perfecto. Excelente. Fíjense ustedes, fíjense ustedes que si nosotros acá de repente, como les digo, ¿alguien tiene otra respuesta por ahí? ¿Tiene dos capas musculares? Sí. Recuerden que es el cile, circular interna y longitudinal externa. Verdadero. Se inicia en el cardias y termina en el píloro.
Claro que sí, es el límite superior y el límite inferior, ¿no? Respectivamente. ¿Hay tres regiones? Sí hay tres regiones. ¿Cuáles son esas tres regiones? El fondo, ¿cierto? El fondos. ¿Qué más hay? El cuerpo y el antro. Pero vamos a revisar acá, miren. Vamos a revisar aquí una cosa muy importante. Cuando hablamos de estómago, fíjense que su ubicación es el hipocondrio izquierdo y parte del epigastrio. Parte, siendo así estrictos. Y otra cosa que hay que aclarar es que presenta cuatro regiones y no tres. La primera es la región cardial. La segunda es el fondo gástrico fundus. La tercera es el cuerpo y la cuarta es el antro. ¿Sabes qué pasa? Que muchos chicos en el examen de admisión se acuerdan solamente de tres regiones. Ah, la región del fondo, cuerpo y antro. Fueron. Hay tres regiones. Cardial, que rodea al cardias, la región del fondos o cámara de gases, el cuerpo y el antro. La E. Esa no es. En el caso de la clave A, ¿sabes qué pasa con ustedes? Que toda la vida ustedes les han dicho que el estómago solamente se ubica en el hipocondrio izquierdo. O sea, esta parte, ¿no? Si tú te divides, ¿no?, el estómago, a la cavidad abdominal en 9 como un michi, esta parte, la parte central, es el epigastrio. Aquí es el mesogastrio y la parte de abajo es el hipogastrio. Esta vendría a ser, donde está acá, el hipocondrio derecho y acá el hipocondrio izquierdo. ¿De acuerdo? Flanco derecho, flanco izquierdo. Y por debajo, fosa ilíaca derecha y fosa ilíaca izquierda. El estómago se ubica tanto en el hipocondrio izquierdo como una pequeña parte del epigastrio. Muchos se olvidan del epigastrio. No, profe, es hipocondrio izquierdo, pero también es epigastrio. Aquí la clave incorrecta sería la E. Tiene dos bordes, verdadero. Tiene dos bordes, un borde externo o curvatura mayor y un borde interno o curvatura menor. Tiene dos orificios, sí. ¿Cuáles son los orificios? El cardias y el píloro. ¿Tiene dos caras? Sí. Una cara anterior, o sea, delantera, y una cara posterior. ¿Tiene tres regiones? No. Tiene cuatro. Clave la I. Pregunta 10. Vamos a ver. En la pregunta 10, ¿qué nos dicen? Los dientes temporales o deciduales se hallan en... ¿Cuántos son los deciduales? Ya lo hemos visto hace rato. Son 20. Y los permanentes o definitivos son 32. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Muy bien, Jessica. Excelente. Entonces, la pregunta anterior, que era la 9, la pregunta anterior, que es la 9, entonces fíjense ustedes que es la E, ¿eh? Porque no tiene tres regiones, tiene cuatro. Ya hemos dicho cuáles. El ácido clorhídrico y el factor intrínseco de Castlé son elaborados por qué células. ¿Cuáles son las células que forman entonces? Muy bien, muy mal, mal, mal. No son las principales, chicos. No son las principales. Es más, mira, por sinónimo, tú lo sacas. Fíjate que las principales son también llamadas imógenas. O sea, hay dos claves iguales en la B y en la E. Aquí las respuestas son las parietales oxínticas. Y la diapositiva sí te lo demostré, mira. Ahí está, mira. Dos, células parietales oxíndicas, ácido clorhídrico y factor intrínseco de Castlé. Así, ahí está. El factor intrínseco de Castlé lo que hace es permitir la absorción de la vitamina B12, o también llamada cianocobalamina. Listo. ¿De acuerdo? Las argentafines o cromatófilas sintetizan serotonina, o también llamado 5-HT. ¿Qué significa el 5-HT? Significa 5-hidroxitriptamina. Triptamina. Muy bien, admitida. Muy bien.
parietales u oxínticas. En el caso de la pregunta 12, ¿cuál es el nombre que recibe el pseudoesfínter en el tubo digestivo? ¿Respuestas hasta ahí? ¿Cuál es el nombre que recibe el pseudoesfínter en el tubo digestivo? Creo que te agarré en esa pregunta, ¿no? ¿Quieres que te la deje de tarea? Sospechoso. Muy bien. ¿Respuestas hasta ahí? ¿Cuál es el nombre que recibe el pseudoesfínter en el tubo digestivo? ¿Válvula ileocecal, cardias, píloro, ano, o todos son verdaderos, o todos son esfínteres verdaderos? Ya, te lo dejo de tarea, ¿eh? Pregunta 13. Indique cuál es la función del ácido clorhídrico. Recuerden, acá hay una respuesta, a ver qué me dicen, ¿no? Si está bien, toda dice. Emerson Champi. Todos son esfínteres verdaderos. Si tú tienes la oportunidad de meter tu dedo en uno de esos esfínteres a nivel de un cadáver, sientes que te aprieta ahí algo, ¿no? Aprieta ahí un esfínter, ¿no? Sientes ahí, ah, mira, sí, acá está el esfínter, ¿no? Indique cuál es la función del ácido clorhídrico. Recuerden que el ácido clorhídrico, ahí está. Sandra dice la A. Ya. ¿Alguien tiene otra respuesta con respecto a Sandra? Sandra dice que es la A. Para ella, el ácido clorhídrico activa el pepsinógeno, ¿no? Según lo que hemos repasado. ¿Alguien dice otra respuesta? Respuesta estoy esperando. De repente alguien que se anime de repente a responder por chat. ¿Nadie? Ya, Sandra. Tu clave está bien. ¿Está bien? Ya empezaron estos muchachos, ¿se parece? Ya sé quién es ya. Eso es lo importante. Que ya sabemos quién es. Vamos a dejar compartir, ¿eh? No se vayan, chicos, no se vayan, no se vayan, no se vayan, no se vayan, no se vayan. Ya. Vamos a ver que también cosas de desnaturalizar proteínas. Primero, activa el pepsinógeno, ¿no? En el caso pepsinógeno, recuerda que por ácido clorhídrico se transforma en pepsina y la pepsina empieza a degradar proteínas, hasta aminoácidos. Antibacteriano, porque obviamente un pH tan ácido, que es de 1, 1.5 aproximadamente, 1 a 1.5, o sea, extremadamente ácido, empieza a matar bacterias, ¿sí o no? Y obviamente el ácido también desnaturaliza proteínas. ¿Qué cosa es desnaturalizar una proteína? Que pierde su estructura, ¿no? Una proteína tiene una forma de proteína primaria, secundaria, terciaria, etc. Y cuando uno desnaturaliza una proteína, puede ser mediante varias formas. Puede ser por el calor, puede ser por el ácido clorhídrico, en este caso del estómago, ¿no? Un pH diferente. En este caso, la proteína está siendo desnaturalizada o pierde su estructura como proteína por desnaturalización. Y también, pues, evita la precipitación del calcio, ¿no?
¿Por qué hay 11 participantes? No entiendo. Y solo éramos 9. Listo. No es un componente normal del jugo gástrico. Recuerden que un componente no es un componente, dice, ¿no? ¿Qué me dicen ustedes en sus clases? ¿Cuál es no es un componente normal del jugo gástrico? Respuesta C. ¿Cuál es un componente del jugo gástrico? En el caso del jugo gástrico, recuerden ustedes lo siguiente. Claro, en el caso del bicarbonato, fíjate que el bicarbonato es un componente del jugo pancreático, ¿de acuerdo? En el caso del jugo pancreático, es un componente muy importante, ¿de acuerdo? Es un componente muy importante. Fíjense ustedes que el jugo pancreático es un componente del tubo de lo que es pues, el jugo pancreático, ¿no? Fíjense que el páncreas es una sustancia alcalina. Y al hacer una sustancia alcalina, quiere decir que presenta un pH de aproximadamente 8. Ese es un pH alcalino, un pH de 8. ¿De acuerdo? Aproximadamente más de 7. Muy bien. En el caso de la pregunta 15, nos dicen lo siguiente. Ya no vamos a dejar entrar más gente porque, bueno, en fin, ya tienen una desesperación por entrar, así que creo que es obvio que quieren fastidiar, ¿no? Y interrumpir. Dice, bicarbonato, muy bien. Es un tipo de célula que se encuentra dentro de las células, dentro de las glándulas gástricas, excepto, mira, las células mucosas están, las oxínticas o parietales están también, las principales también están. Aquí las células de Panet son esas células que están presentes en el duodeno, porque recuerden que son glándulas de la mucosa duodenal. Claro, muy bien, Jessy, Panet, ¿no? En el Panet. Si ustedes ven acá, las células de Panet, vamos a buscar eso, ¿eh? Acá está. Oh, no los puse. Wow, no los puse. Qué pena. Bueno, algo importante de la célula de Panet que ustedes deben de saber es que la célula de Panet sintetiza lisocima también. Cuando uno habló de lisocima, que era una enzima que se sintetizaba en las glándulas salivales, en la saliva, estaba presente como antimicrobiano, porque era bactericida, o sea, mataba las bacterias y los microorganismos. Pero también estas células de Panet, que son unas células que se ubican en el duodeno, o sea, en el intestino delgado, en el duodeno específicamente, glándulas de la mucosa duodenal, sintetizan también lisocima, que van a tener una función bactericida, importante también. Muy bien, chicos. ¿Tienen ahí alguna pregunta de repente? Si no, para poder continuar. Una pregunta que tengo. Diana, Jessie, Karina, Johanna, em, Josh. ¿Alguna pregunta, Sandra? Para poder continuar con ya unas anexas, hígado, páncreas, etcétera. A ver, acá hay una pregunta. ¿Eh? Aquí hay una pregunta. Todo bien, dice. Ok. Muy bien, chicos. Todo bien, entonces. Muy bien. Entonces, tengan en cuenta algo.
Tengan en cuenta que cuando uno estudia entonces el sistema digestivo, tienen que tener en cuenta lo siguiente, que el estudio del tubo digestivo también va acompañado de las llamadas glándulas anexas, el hígado, el páncreas, entonces, ¿de acuerdo? Hígado, páncreas, etcétera, ¿no? Entonces vamos aquí a compartir la diapositiva. De nada, no hay problema. Un mensaje. Hasta luego, Meli, cuídate, cuídate. Gracias por tu presencia, por tu participación. Ahí está. Listo. Entonces, una de las glándulas anexas, ¿no? Si gustan, pueden acompañarme, ¿no? Otra glándula anexa vendría a ser el páncreas, ¿no? En el caso del páncreas, recuerden ustedes, chicos y chicas, que el páncreas, pues, es un órgano mixto. Es una glándula considerada anficrina. ¿Qué cosa es anficrino? Que tiene función endocrina, como puedes apreciar acá, y una función exocrina. Todos ustedes escuchen el término endocrino, hace referencia a que sintetiza y produce hormonas, ¿no? ¿Estas hormonas cuáles son? Vamos a hablar del glucagón, de la insulina y de la somatostatina. ¿De acuerdo? Yo considero que en esto puede dejar de grabar para poder decir algo. Bien. Entonces, fíjense que endocrina cuando produce hormonas, o sea, el páncreas, que es este órgano acá en amarillo, ¿no? Produce hormonas. Y recuerden ustedes que también eso se le llama un órgano exocrino, porque sintetiza un jugo. Y ese es el jugo pancreático. Entonces, ¿por qué se le llama exocrino al páncreas? Porque sintetiza jugo pancreático. Obviamente el jugo pancreático es un cóctel que tiene enzimas, sustancias que van a ayudar a la digestión, ¿no? Y en el caso también se le dice que es un órgano endocrino porque produce hormonas. ¿Está bien? Y siguen llegando los muchachos. Yo no acepto más ya. Y ahí dice también un nombre que no tiene apellidos también. Muy bien, vamos a ver. En el caso del conducto, el conducto de Wilson, recuerden que es el conducto principal del páncreas, ¿de acuerdo? Es el conducto de Wilson, el conducto principal. Y este que ustedes ven acá, este chiquitito que está acá, que nace del principal, ¿no? Acá, miren acá. Este nace de aquí. Y ese se llama el conducto de Santorini o conducto accesorio. ¿Está bien? Listo. Recuerden que el cubo pancreático tiene un pH y ese pH es de 8. Recuerden que la escala del pH es del 0 hasta el 14. Y decimos que es de 7 el punto medio, es decir, 7 cuando es un pH neutro. Si es menos de 7 es un pH ácido. Y si es de 7 para más de 7, 7.1, punto 2, punto 25, punto 35, y es un pH alcalino. ¿Está bien? Entonces, el jugo pancreático tiene un pH de 8, pues es un pH alcalino. ¿Está bien? Listo. Ahora, dentro de este jugo pancreático, como les digo, es un cóctel, ¿no? Y en este cóctel, en este jugo, van a haber unas enzimas. Y hablamos de una enzima importante, que era el llamado tripsinógeno. Pero esto está inactivo y necesita el tripsinógeno una enzima que se llama enterosinasa. Mi pregunta es, ¿tú te acuerdas qué órgano sintetizaba la enterosinasa? ¿O qué parte del tubo digestivo sintetizaba la enterosinasa? Ojo, la enterosinasa no se sintetiza en el páncreas, sino se sintetiza en otra parte del tubo digestivo. Pero se utiliza o es necesario a nivel del jugo pancreático. Veamos aquí entonces. Recuerden, vamos a rechazar este. Listo. Recuerden entonces que la enterosinasa se sintetizaba en el intestino delgado, en el jugo intestinal. Recuerden que el intestino delgado sintetiza esta enzima y actúa activando el tripsinógeno en tripsina, que vendría a ser el tripsinógeno activado. Y esta tripsina lo que hace es, a su vez, importante, es para poder convertir una sustancia llamada quimiotripsinógeno y procarboxipeptidasa. Hasta ahí, miren.
En el jugo pancreático existe una sustancia llamada tripsinógeno. Ese tripsinógeno está inactivo. ¿Quién lo activa? La enterocinasa. Y al activarse, ¿cómo cambia de nombre? Y sería la tripsina. Esta tripsina ahora es una sustancia que va a convertir en otras sustancias a dos sustancias, ¿no? La tripsina convierte el quimiotripsinógeno en quimiotripsina y la tripsina también convierte al procarboxipeptidasa. ¿En qué lo convierte? En carboxipeptidasa. Y estas dos sustancias, que es la quimiotripsina y la carboxipeptidasa, van a ser las sustancias importantes que van a degradar las proteínas. Además, el jugo pancreático contiene a las llamadas ribonucleasas y también las desoxirribonucleasas. ¿Qué cosas las ribonucleasas? Que van a degradar ARN. ¿Tú te acuerdas de ARN y ADN? ¿Te acuerdas de esas sustancias? Ya. Eran nucleótidos, ¿sí o no? Cuando ustedes vieron el tema de macromoléculas informacionales, pues vieron al ADN y al ARN. Toda célula, tu carne, tu churrasco, tu pollo, lo que sea, obviamente son células lo que comes. Células de pollo, células de carne, células de lo que sea. Células vegetales, espárragos, etc. Todo tiene células. Todas tus comidas tienen células. Y obviamente las células de tus comidas tienen núcleo, ¿cierto? Y en ese núcleo hay un nucleolo. Y en ese nucleolo hay ADN y hay ARN. Entonces, ¿qué sucede? Que van a haber enzimas que necesitan desdoblar y digerir a este ADN y a esta ARN. ¿Quiénes son? Las ribonucleasas y las desoxirribonucleasas que van a permitir degradar tanto al ADN y el ADN para que estos sean absorbidos. El páncreas exocrino, entonces, si te hablan del páncreas exocrino, tú debes recordar que produce el jugo pancreático, ¿cierto? Páncreas exocrino, jugo pancreático. Ya no sé si admitirlos o no. Bien, en el caso entonces del jugo pancreático, va a haber un jugo alcalino, recuerda que se llama alcalino porque su pH es de 8, ese tiene agua y bicarbonato. Y en el caso del jugo enzimático, hay enzimas también en este jugo pancreático, ¿no? Que es la lipasa, la milasa, ¿no? Todas esas que dicen acá, ¿no? El páncreas, entonces, su conducto principal es el conducto de Wilson y el conducto accesorio es el conducto de Santorini. Tanto el conducto de Wilson como el conducto colédoco que proviene del hígado van a desembocar en una ampolla, que es la ampolla de Vater. ¿De acuerdo? La ampolla de Vater. Ahora, este jugo pancreático va a ser sintetizado en el llamado ácido pancreático. Y el ácido pancreático va a elaborar precisamente, el ácido pancreático va a elaborar este jugo pancreático. Ya sabes que este jugo pancreático presenta pues todos esos componentes, ¿no? Agua, bicarbonato, etc. Muy bien. Y en el caso del páncreas endocrino, que es el que elabora hormonas, solamente mencionarte lo siguiente, porque no lo he puesto acá. Elabora entonces el glucagón o glucagón, ¿de acuerdo? En el páncreas hay unas células que se llaman, espero lo tengas en cuenta, ¿ya? El páncreas tiene tres tipos de células. Las células alfa, las células beta y las células delta, ¿no? De delta. En el caso de las células alfa, sintetizan glucagón. En el caso de las células beta, sintetizan insulina. Y en el caso de las células delta, sintetizan somatostatina, somatostatina, somatostatina. El glucagón, que es sintetizado por las células alfa, tiene una función exclusiva denominada la gluconeogénesis. Gluconeogénesis. ¿Qué cosa es la gluconeogénesis? La gluconeogénesis es un proceso que permite la obtención de glucosa y la elevación de la glucosa en sangre. Es decir, permite el incremento de glucosa, obtener glucosa, para que éste pueda ser aprovechado. La gluconeogénesis es un mecanismo muy importante, sobre todo en el ayuno prolongado.
¿Qué es el ayuno prolongado? Un momento, ¿sí? Dime, disculpe un momento, por favor. Dime, ¿para qué pasó? Ya, ahí voy, voy. Entonces, eso es la gluconeogénesis, ¿no? Eso vendría a ser entonces el ayuno prolongado. Obtener la glucosa. En el caso de la insulina, antes de entrar a la insulina, entonces, dos cosas en cuanto al glucagón. Es, interviene en la gluconeogénesis u obtención de glucosa, y si uno obtiene glucosa en sangre, se dice que es hiperglicemiante. Hiperglicemiante, o sea, me aumenta los niveles de azúcar o glucosa en sangre. Punto. Eso hace el glucagón. La insulina hace todo lo contrario. La insulina lo que hace es disminuir los niveles de glucosa en sangre. O sea, es hipoglicemiante. Son hormonas antagónicas entonces. ¿Qué es antagonismo? Que si uno hace una cosa, el otro hace todo lo contrario. Siempre le da la contra. Glucagón entonces hiperglicemiante y la insulina, que se sintetiza en las células beta del páncreas, es pues hipoglicemiante. Y las células delta sintetizan somatostatina. Muy bien. ¿Qué más? El páncreas exocrino, que es esta que está acá, que están viendo ahorita, entonces elabora el jugo pancreático, ¿cierto? Que es tiene un pH alcalino de 8. Este jugo pancreático tiene componentes, ¿no? Es un cóctel que tiene agua, bicarbonato, enzimas, ¿no? Etcétera. El jugo pancreático, ¿quién lo elabora? En la estructura llamada acino pancreático. Y son esas estructuras pintadas de azul. Esos azules que están ahí son los acinos pancreáticos. Pero ¿quién elabora el páncreas endocrino? El de las hormonas, ¿no? Hemos hablado del glucagón, de la insulina y de la somatostatina. Ya. El acino no hace esa función. Lo hace los llamados islotes de Langerhans. Islotes de Langerhans. Que vendría a ser, islotes son una especie de islas, ¿no? Entonces, estas islas celulares forman a estas hormonas o el llamado páncreas endocrino. Entonces, se le dice que es una glándula mixta al páncreas porque tiene función exocrina, es decir, elabora jugo pancreático, y una función endocrina porque elabora o sintetiza hormonas. Esto no es una vaca, esto es el hígado, ¿no? El hígado, recuerden que tiene dos lóbulos, un lóbulo izquierdo y un lóbulo derecho, como pueden apreciar en esta diapositiva. Hay un ligamento muy importante que va a permitir el sostén de este órgano con respecto a la cavidad abdominal, porque se ubica en el abdomen, por debajo del diafragma. Este ligamento que ustedes observan es el ligamento principal o el ligamento falciforme. El ligamento falciforme es un ligamento del hígado o un ligamento hepático. De ahora en adelante todo referente a hígado es hepático. El ligamento hepático o falciforme que me está separando. Me separa dos lóbulos, el lóbulo derecho con el lóbulo izquierdo. Esa es la función del ligamento falciforme. El hígado, ustedes recuerdan que el estómago está ubicado sobre todo en el hipocondrio izquierdo, aquí, y una pequeña porción en el epigastrio. Pero en el caso del hígado, recuerden ustedes que el hígado también se ubica específicamente en el hipocondrio derecho, acá. Recuerden también lo siguiente, recuerden que el hígado es la víscera más grande y voluminosa del cuerpo humano. Es la víscera más pesada, ¿está bien? Es la más pesada, la más voluminosa. Y hay una presentación de 4 lóbulos, ¿no? Está el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, el lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado. Repito los lóbulos, ¿ya? Lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, lóbulo cuadrado y lóbulo caudado. Caudado porque parece una cola. Hay una membrana que envuelve al hígado y esta membrana recibe el nombre de cápsula de Gleason.
Esa es la membrana que envuelve, como una bolsita, como una telita que envuelve al hígado, al órgano hepático. ¿Te acuerdas cómo se llamaba el órgano, la membrana que envuelve al corazón? Pericardio. ¿Cómo se llamaba la membrana que envuelve a los riñones? Se le llamaba cápsula renal. ¿Cómo se llama la membrana que envuelve al pulmón? Se le llama pleura. ¿Cómo se llama la membrana que envuelve al testículo? Se le llama túnica albuginea. ¿Cómo se llaman las membranas que envuelven al cerebro, al encéfalo? Y esa me olvidé. Si no me equivoco, son las meninges, ¿no? Las meninges, claro, las meninges. Así es. Entonces, en este caso, la cápsula de Gliso. Como te repito acá, ¿no? Ah, mira, acá está. Lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, lóbulo cuadrado y lóbulo caudado. No lo he visto. Tenemos acá también, como les repito, el ligamento falciforme, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, ¿no? Fíjate que el lóbulo derecho es más grande, ¿no? Con respecto al lóbulo izquierdo. El lóbulo derecho es el más grande de los cuatro. Esta es la cara anterior, o sea, por delante. Y esta es la cara posterior, o sea, por detrás. Y fíjate que esta porción en verde se llama la vesícula biliar, ¿no? Y recuerda que la vesícula biliar es una estructura importantísima en un examen de admisión, porque recuerda, es breve nada más, almacena bilis, almacena bilis. Pero la pregunta es, si la vesícula biliar almacena bilis, ¿quién sintetiza la bilis? El hígado, ¿no? Eso tú lo sabes. El hígado sintetiza, pero ¿quién la almacena? La bilis. Y la bilis, recuerden ustedes que la bilis es es un órgano importante, perdón, es una sustancia importante porque permite la emulsificación de grasas. Recuerda, por favor, esa parte, ¿no? La llamada emulsificación de grasas. Este hilo hepático está conformado por tres cosas, tres estructuras. La primera es la arteria hepática, la segunda es la vena porta y el tercero es el conducto hepático. De las tres estructuras, si bien es cierto, todas son importantes, la estructura más importante, ¿cuál crees que es? ¿La arteria hepática, la vena porta o el conducto hepático? ¿Cuál crees tú que es el más importante? Obviamente todos son importantes, pero hay uno que es más importante. ¿Cuál crees que es? ¿Cuál de estas tres le da pues soporte al hígado? Un soporte nutricional, un soporte funcional al hígado. Que si esta estructura falla, en el caso de los cirróticos, en el caso de los alcohólicos, etc., es la vena porta. La vena porta le brinda el 85% de irrigación aquí, al hígado. ¿Ya? Es la vena más importante del hígado. Muy bien. El hígado, obviamente, tiene células. Cada una de estas células recibe el nombre de, si estamos hablando del hígado, que es el órgano hepático, cada célula recibe el nombre de hepatocito. Cada uno de estos cuadraditos que ves acá son los hepatocitos, los cuadraditos. Pero cuando estos hepatocitos forman una hilera o columna, como puedes apreciar acá, en fila india, estos hepatocitos reciben el nombre de trabéculas de Remack. ¿De acuerdo? Trabéculas de Remack. Muy bien. Otra pregunta que te podemos hacer en un examen de admisión es lo siguiente. ¿Cuál es la unidad anatómica y funcional del hígado? Tú vas a responder lo que está arriba, lobulillo hepático. La unidad anatómica estructural fisiológica del hígado, el lobulillo hepático. En ese caso, te podemos preguntar también lo siguiente, ¿no? Hay otra pregunta también ahí, otra pregunta importante. ¿A qué se le conoce como el espacio porta? Una pregunta de repente ahí fastidiosa que pueda surgir. Es una memoria, ¿no?
Hasta ahorita te van a hacer 4 preguntas. La primera es, ¿cómo se llaman las células hepáticas? Hepatocitos del cajón. Ya, pero cuando estas forman líneas, hileras, como puedes apreciar en la imagen de abajo, se llaman trabéculas de rema. Ahí está la primera pregunta. La segunda pregunta vendría a ser, ¿cómo se llama la unidad anatómica y funcional del hígado? Lobulillo hepático. Y la tercera pregunta que te van a hacer es, ¿qué comprende o qué componentes comprenden el espacio porta? ¿Y qué es el espacio porta? El espacio porta lo forman 3 componentes. 3. Pregunta de alumni nivel avanzado, por así decirlo. ¿Cuáles son esos 3 componentes? Lo ves en la imagen. La arteria hepática, la vena porta y el conducto biliar o conducto centrolobular. ¿Ya? Centrolobular. Repito, ¿ya? Arteria hepática, vena porta y el conducto centrolobular. Como repito, lobulillo hepático. Y recuerda también acá que en el caso, acá está, mira, a las imágenes. Acá está, listo. Qué bonito. La vena porta en azul, ¿no? Esta vendría a ser la arteria hepática y esta vendría a ser, pues, la vena centrolobular. Si te preguntan a ti, por ejemplo, ¿cuáles son los macrófagos del hígado también? Recuerda que los macrófagos del hígado reciben el nombre de células de Kupffer. ¿Qué es un macrófago? Son células que fagocitan bacterias, microorganismos, patógenos, capaces de repente de eh, ocasionarnos una enfermedad, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del hígado? Elabora la bilis, elabora. Y la bilis es una sustancia que permite la emulsificación de grasas. Es una pregunta intermedia, fue preguntada por Villarreal y por San Marcos. La detoxificación de la sangre. La detoxificación es una sustancia importante mediada por el retículo endoplásmico liso. El retículo endoplásmico liso es una organela, como tú recordarás, que forma parte del sistema de endomembranas, si no me equivoco. Entonces, el hígado o el órgano hepático tiene mucho retículo endoplásmico liso. Cuando tú te intoxicas, ¿no? Con alcohol, ya no quieras drogas, etc., el hígado tiene ese papel fundamental a través de la detoxificación de la sangre. La síntesis de urea. La urea es un metabolito que debe ser eliminado por la orina. La urea proviene de una sustancia llamada el amoníaco. El amoníaco forma parte entonces del catabolismo de compuestos nitrogenados, porque tiene nitrógeno. El amoníaco es un componente tóxico en nuestro organismo. Los porcentajes de amoníaco presentes en el organismo tienen que ser menores del 15%. ¿Qué pasa si ese porcentaje aumenta? Como en el caso de los cirróticos. ¿Qué pasa de repente en un cirrótico? ¿Cuál es el órgano que se ha afectado en el cirrótico? El que le gusta beber mucho, el borrachito. Día, tarde, noche, su alimento es el alcohol. ¿Sí o no? Y el alcohol de un sol, 2 soles encima. El hígado, ¿sí o no? El hígado es el que zapatea. El hígado es el que sufre, mejor dicho. Entonces, el hígado, fíjate que lo que hace es convertir el amoníaco, que es tóxico, a urea. Y la urea ya es una sustancia que puede ser eliminada del organismo por la orina. Pero si el hígado no está bien, en el caso del cirrótico, que tanto le gusta el alcohol, ¿tú crees que el hígado puede desempeñar esta síntesis de urea? O sea, ¿puede convertir el amoníaco que es tóxico en urea? No. Es por eso que los cirróticos tienen el amoníaco en exceso, en sangre, y por lo tanto no pueden eliminar el amoníaco porque no pueden sintetizar urea, que es el modo de eliminación de esta sustancia. Y por lo tanto se produce una enfermedad llamada la encefalopatía
hepática, ¿no? La encefalopatía. ¿Y qué cosa es la encefalopatía? Que empiezan de repente a alucinar, empiezan de repente, dígame los días de los días de la semana. No me acuerdo. Dime los números del 1 al 7. Y están así, ¿no? Como mi cara, ¿no? 2, 6. Están en ese plano, ¿no? ¿Cómo te llamas? Así están, hasta como oídos, ¿no? Tú me entiendes. Muy bien, entonces, importante la urea. Importante la urea porque es una sustancia que proviene del amoníaco y permite, pues, que no nos intoxiquemos y no tengamos problemas de este tipo. 4. Interviene en la hematopoiesis fetal. Cuando nosotros hablamos de tejido sanguíneo, un tema antiquísimo, ¿ya? Antiguo, hablamos que la sangre se forma en 4 etapas. La primera etapa es a nivel del saco vitelino, a nivel embrionario, ¿no? Pero también recuerden que cuando somos fetos, ¿no? El hígado produce células sanguíneas. ¿Qué cosa significa hematopoiesis? Hemato es sangre, poiesis es formar, ¿no? Formador de sangre. O sea, por ejemplo, en el caso del hígado, sintetiza sangre, glóbulos rojos. Pero ¿durante qué etapa? Durante la etapa fetal, ¿de acuerdo? Durante la etapa fetal. Y fíjense ustedes lo siguiente, que recuerden que, este, pero también se encarga de la hemocateresis. La hemocateresis es un proceso de destrucción de células sanguíneas. Recuerden que la hemocateresis es la destrucción de células sanguíneas fisiológicas, o sea, es lo normal, ¿no? O sea, obviamente, así como todo mundo nace, todo mundo muere, ¿no? Así como toda célula sanguínea o glóbulo rojo nace, también muere fisiológicamente, normal. Entonces, la destrucción de los glóbulos rojos de manera fisiológica o normal se le llama hemocateresis. Pero cuando estos glóbulos rojos empiezan a estallar y empiezan a destruirse sin ser algo normal, o sea, no es fisiológico, se dicen que es una hemólisis. Y la hemólisis es la destrucción de los glóbulos rojos patológicos. Y te lo menciono porque ya han aparecido unas alternativas de San Marcos y Villarreal. Y nuevamente el almacenamiento de hierro, ¿no? Hay un buen almacenamiento de hierro en este caso, pues, ¿no? Ya hemos hablado del hígado que produce bilis y que la bilis es la emulsificación, ¿no? ¿Qué es la emulsificación? A mí un profesor, ya en paz descanse, ¿no? Yo una vez escuché él hablarle así, me gustó ese ejemplo, ¿no? Tienes una sopa y en esa sopa, de repente, la sopita de pollo, ¿no? Etcétera, ¿no ves que de repente se forman como una especie de gotas de grasa, ¿no? ¿Y qué haces tú para que esas gotitas de grasa de repente, dice él, ¿no? Se vayan, ¿no? Agarras tu limón y el limón lo que hace es, esa gotaza de grasa lo que hace es como que lo vuelve gotillas, ¿no? O sea, lo fragmenta esa gota grandaza. Eso es emulsificar. Y un claro ejemplo, ¿no? Un ejemplo de emulsificación. Entonces, fíjense ustedes, sí, Johanna, no te preocupes. Fíjense ustedes que, Marín, gracias por tu asistencia. Eso es, ¿no? Hematopoiesis, síntesis de urea también, entonces, y el fibrinógeno, ¿no? Recuerden eso, por favor. Esta es la cirrosis, ¿no? La cirrosis hepática. Obviamente se forman también los llamados, hay unos depósitos duros, ¿no? Similares a cristales de roca que se forman dentro de la vesícula biliar. En el caso de la vesícula biliar también, ¿no? Los llamados cálculos biliares, ¿no? Importante. Hay dos conductos que nacen del hígado. Estos conductos son el conducto, mira, en forma de Y, no sé si te das cuenta, hay una forma de Y acá. Este es el conducto hepático derecho y el conducto hepático, ¿por qué hepático? Porque viene del hígado, ¿no? Conducto hepático derecho y conducto hepático izquierdo. Y en este caso, este conducto derecho y el izquierdo se unen, ¿no? Y forman el llamado conducto hepático común. Es decir, el conducto hepático derecho y el conducto hepático común se unieron para formar el conducto hepático común. Esta es la vesícula biliar, que se ubica por detrás del hígado.
La vesícula biliar presenta un conducto especial, chiquitito, pero es de la vesícula biliar. Y ese conducto se llama el conducto cístico, con C de casa. Este conducto cístico se une entonces con este conducto hepático común. Y ambos me formarán el llamado conducto colédoco. Este conducto colédoco entonces desemboca en la llamada ampolla de Vater. Ampolla de Vater. Muy bien. Aquí las preguntas que se le van a hacer en un examen de admisión es la siguiente. ¿Cuáles son? ¿Qué vasos, o mejor dicho, qué estructuras conforman y forman el llamado conducto colédoco? Y tú vas a decir el conducto cístico más el conducto que está acá, ¿no? Que es el conducto hepático común. Y recuerda que el conducto colédoco se unía con el conducto de Wilson, un conducto pancreático, a nivel de la segunda porción del duodeno, que vendrá a ser la ampolla de Vater. Esto es el intestino delgado, pues, ¿no? Nuevamente. Para finalizar, tenemos el intestino grueso. El intestino grueso inicia en la válvula ileocecal. La válvula ileocecal es el límite entre el intestino delgado y el grueso. O sea, es la entradita, por así decirlo. Y el final, o la recta final, es el llamado ano. Ano. No el recto, el ano. Porciones. Hay una porción dilatada, que es el ciego, como puedes apreciar acá. Esta primera porción es la porción más dilatada del intestino grueso. Y es en el ciego donde se ubica una especie de gusanillo. Miren acá el ciego, ¿no? Este gusanillo se le llama el apéndice secal, apéndice secal. Y el apéndice secal es muy importante porque aquí hay muchos nódulos linfoides, hay linfocitos. ¿Qué son los linfocitos? Son células de defensa. Entonces, recuerden que el apéndice secal tiene muchos nódulos linfáticos, o sea, glóbulos blancos, ¿no? La célula de defensa. La segunda porción es el colon, y el colon tiene a su vez 4 partes. Si siguen por favor el cursor, hay un colon ascendente. Tenemos acá el llamado colon transverso, el colon transverso, el colon descendente, que baja, y un colon de manera S, ¿no? De manera forma de S, que es el colon sigmoideo o sigmoides. Y finalmente, el recto. En el caso del colon ascendente, recuerden que es el colon ascendente el encargado de la mayor reabsorción de agua en el intestino grueso. Aquí hay una aclaración importante, que el órgano del tubo, la porción del tubo digestivo que más absorbe agua es el intestino delgado, aproximadamente 8.5 litros, casi 9 litros que reabsorbe el intestino delgado. Pero también el grueso también reabsorbe agua también. Pero de los 4 colon, el ascendente es el que más se encarga, el que más succiona el agua. ¿Me dejo entender? Eso sucede. Hay unas estructuras muy importantes acá, que ven acá a manera de cintilla. ¿Ven esta cintilla que está acá? Que son las llamadas tenias cólicas. Las tenias. Y otra estructura muy importante que está en el intestino grueso y que ya ha sido pregunta, son unas especies, tú te das cuenta que el grueso acá, el intestino grueso, tiene una forma como que abultonada, como si fuera, ¿no? Como si fuera, mira, como si hicieras blondas, mejor dicho, ahí está, medio como blondas, ¿sí o no? Ya, esas blondas que tú ves acá se llaman austras, con H, austras. Entonces, la pregunta sería la siguiente, ¿en qué parte del tubo, acá están, austras, en qué parte del tubo digestivo encontramos a las tenias y las austras? Tú vas a responder en el intestino grueso. Es una pregunta sencilla, rebuscada, pero sencilla. ¿Listo? Segunda pregunta. ¿Cuál es el límite
entre el intestino delgado y el grueso? Tú respondes, válvula ileocecal. Tercera pregunta. ¿Cuál es la porción del intestino grueso que más reabsorbe agua? Colon ascendente, transversal, descendente o sigmoides. El ascendente. Quinta pregunta. ¿Qué parte o qué porción del tubo digestivo sintetiza vitamina K y vitamina del complejo B? Esta parte, el grueso, el intestino grueso. La vitamina K es una vitamina liposoluble. Las vitaminas liposolubles son 4. La vitamina A o retinol, la vitamina D o calciferol, la vitamina E o tocoferol, A, D, E, y la vitamina K, llamado filoquinona. A, D, E, K. Esas son las liposolubles. De las 4, el grueso me sintetiza la vitamina K o filoquinona. Y también me sintetiza el complejo B, pero el complejo B, vitamina B1, B2, B3, etc., son sintetizadas es una vitamina hidrosoluble. Y este complejo B es sintetizado por una bacteria. Esta bacteria es el E. coli. El E. coli es nada más y nada menos que el Escherichia coli. El Escherichia coli es una bacteria gram negativa. Es una bacteria importante comensalista porque es beneficiosa para nosotros. Sintetiza vitaminas como el complejo B y forma parte de nuestra flora bacteriana. Ahí están las preguntas que se te pueden hacer con respecto a esto. Una sexta pregunta, ¿cómo se llama la parte más dilatada del intestino grueso? Tú responderás, el ciego. Es la parte inicial también. Y la séptima pregunta es que ¿en qué porción del intestino grueso se ubica el apéndice cecal? Tú vas a decir en el ciego, como puedes apreciar aquí en el cursor. Ciego, apéndice. Acá como te presento al ciego, al intestino grueso, perdón, intestino, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, recto y ano. Ojo, en recto y ano es diferente, ¿eh? Muy bien, muy bien. Vamos con las preguntas ahora sí. Ojalá me hayan entendido, sé que sí. Ustedes son chicos muy inteligentes. Recuerden esto, miren. El espacio de Kiernan o espacio porta, en el cual se encuentran ramas de la arteria hepática, la vena porta, los conductos biliares, sobre todo estos tres. Arteria hepática, vena porta y conductos biliares. Recuerden que las células de Kopfer son los macrófagos. ¿De acuerdo? Muy bien. Recuerden que cuando las hepatocitos forman fila india, se denomina trabéculas de Rimac o Remac. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos hablar de acá? Todo esto es relleno en realidad. Recuerden que la vesícula biliar almacena bilis, ¿eh? Almacena bilis. Bueno, 10 centímetros de largo aproximadamente. Nada más. Ah, otra cosa. Es que de repente acá no lo dice. No sé si lo dice acá con respecto a los colatos.
No dice eso, pero fue pregunta de San Marcos, ¿ya? En el caso de la bilis tiene unas sales y estas sales son los llamados los colatos. Eso fue pregunta en San Marcos. Específicamente esos colatos son el desoxicolato. Sí, desoxicolato de sodio. Acuérdate ese nombre. Que son las sustancias encargadas de la emulsificación de las grasas. El desoxicolato de sodio. Después nada más es relevante. Ah, otra cosa, a ver. En el caso del hígado, importantísimo, que nos hemos salteado, en el caso del hígado, recuerda que sintetiza los factores de la coagulación. Los factores de la coagulación, universitariamente yo conozco 16, pero en nivel pre conoces 14 nada más. Estos factores de la coagulación, ¿sabes cosa es coagulación, sí o no? Es que evitas la pérdida de sangre, ¿no? Muy bien, entonces estos factores de la coagulación que sintetiza el hígado es el fibrinógeno, que es el 1, el 2 en romano, el 5, el 7, el 9 y el 10. Antiguamente solamente era el 2, el 5, el 7 y el 9. Nada más. Pero ahora se han agregado varios, mira, el 1, el 2, el 5, el 7, el 9 y el 10. El factor, pues, sus nombres, ¿no? El factor Christmas, el factor 10, ¿no? Que es el Stuart Power, ¿no? Etcétera. Podría ser una importante pregunta. Sí, creo que sí. Fíjense las funciones del hígado, ¿ya? Los que están presentes aquí ahorita me envían un mensaje por WhatsApp al interno para enviarles este libro que está acá, que es el libro que trabajamos en Trilce. Es un libro bastante completo, ¿ya? Al interno. Profesor, soy tal persona, estuve en su clase de Zoom, se identifican ya, porque acá tengo sus nombres. Vemos una captura de pantalla. Sí, ya está, tomada pantalla. Y me dicen, pues, si gustan el libro, ¿no? Me dicen además. Para que ustedes repasen, pues, ¿no? Listo. Vamos a las preguntas ahora sí. Vamos a las preguntitas. Nicole Carranza, ¿qué pasó? Ah, en privado, privado. No, pero me lo envían por WhatsApp, porque yo no sé cómo enviarles, pues no tengo su correo, no tengo nada. Ustedes creo que están en el WhatsApp, ¿no? Porque si les envío el link es porque están en el WhatsApp. Me envían un mensaje por WhatsApp por interno. Sí, está bien, no hay problema, pero me envían un WhatsApp por interno. Yo por interno les envío pues el librito. Bueno, ya lo reenvío nada más, no se preocupe. Pregunta 1, entonces. Los ácidos grasos son absorbidos por la mucosa del intestino delgado y de ahí son absorbidos por la linfa, ¿ya? Por la linfa. Las válvulas conniventes del intestino delgado permiten aumentar la superficie de absorción. Aumentar, ¿ya? ¿Qué respuesta es aumentar? ¿Qué hora es? Las 8. La emulsión de las grasas, recuerden que es por la bilis, ¿de acuerdo? La bilis. Ojo, ¿se inicia en dónde la emulsión de las grasas? Ah, ya, se inicia en el duodeno, con la presencia de la bilis. 4. El tripsinógeno es elaborado en él. Recuerden que el tripsinógeno es... Me ha atorado con la saliva. Está seca mi garganta. El tripsinógeno es elaborado en el páncreas, ¿ya? Que luego al activarse en tripsina, digiere proteínas. Claro, recuerda que el tripsinógeno se convierte en tripsina por enzima enterosinasa, ¿ok? Enterosinasa. Recuerden que la enterosinasa se sintetiza a nivel del intestino delgado, en el jugo intestinal, y que recuerden que el tripsinógeno es el páncreas, ¿no?
Pregunta 4. 5. La bilis que es elaborada en el hígado va a desembocar a nivel de... Recuerden que la bilis desemboca en la ampolla de váter a través del conducto colédoco, ¿cierto? La vesícula biliar tiene su conducto que es el conducto cístico. El conducto cístico tiene o se une con el conducto hepático común y ambos forman el conducto colédoco y este desemboca en el duodeno, en la ampolla de váter. Duodeno. Pregunta 2. Válvulas conniventes. Recuerden que las válvulas conniventes están presentes en el intestino delgado, que emulsiona las grasas, la bilis. ¿Quién activa el tripsinógeno tripsina? La enterocinasa. ¿Quién reabsorbe el mayor porcentaje de agua? El colon ascendente. Ojo, si hablamos de colon, es colon ascendente. Pero si te pusiera de repente intestino delgado, marcas intestino delgado, pues, ¿no? Bueno, que hace relación con colon ascendente, lo habíamos dicho, ¿cierto? La enzima maltasa, sacarasa, lactasa, son enzimas que van a digerir a las disacaridases. Son disacaridases. ¿Qué cosa es una disacaridasa? Cuando termina en asa, es una enzima. Son enzimas que digieren a los aminoácidos, perdón, a los disacáridos. ¿Y quiénes son los disacáridos? La maltasa digiere a la maltosa. La sacarasa digiere a la sacarosa. Y la lactasa digiere a la lactosa. ¿Quién sintetiza vitamina K? El Escherichia coli del colon, del intestino grueso. 2. Después de la emulsión biliar, o sea, de la bilis, ¿no? ¿Acuerdas de la sopa, la grasa, echabas tu limón? Ya. Igualito. Eso es después de la emulsión biliar, o sea, la emulsión de la bilis, ¿quién digiere lípidos? Como dice, después de la emulsión biliar, digieren lípidos. Ok. Primero entonces, lo que hace la bilis es fragmentar a los lípidos en gotillas. ¿Sí o no? Eso es emulsificar. Para dejarlo listo para una enzima, otra enzima, que son las lipasas. Se llaman lipasas porque digieren lípidos, ¿sí o no? Excelente. Es la glándula anexa. Recuerda que la glándula anexa era las glándulas salivales, estaba el páncreas y estaba el hígado. El hígado es la glándula o la víscera más voluminosa, más prominente, más grande que existe en el ser humano. Hígado. 3. En él desemboca el conducto de Wilson. Y recuerda que el conducto de Wilson era el conducto principal del páncreas. ¿De acuerdo? Ese conducto de Wilson desemboca en el duodeno. Y si no te acuerdas, vamos a verlo en una imagen. Recuerda que en el duodeno hay una ampolla llamada ampolla de váter. Y esa ampolla de váter es la unión de dos conductos, el conducto colédoco y el conducto principal o de Wilson. ¿Está bien? Ahora está. Miren, entonces acá está el conducto de Wilson que desemboca en esta ampolla de váter, junto con el conducto colédoco, ¿no? Ya, pero ¿dónde estamos? En esta primera porción, que es el duodeno. Ya, pero el duodeno, ¿qué cosa es? El intestino delgado, ¿sí o no? ¿Me dejó entender? Conducto de Wilson, que es el conducto del páncreas, esta largote, ¿no? Desemboca en el duodeno, junto con el conducto colédoco, específicamente en la ampolla de váter. Duodeno sería, ¿no? Ya está. Permite que el tripsinógeno se active a tripsina. Había una enzima que se sintetizaba o formaba parte del jugo intestinal, que era la enterocinasa. Esta enterocinasa convertía el tripsinógeno en tripsina. 5. Componente pancreático que es un amortiguador. El bicarbonato. Cuando el alimento está en el estómago, el alimento está en un medio ácido, ¿sí o no? Un pH de 1 en el estómago. Tu pollo, tu carne, tu que sea. Y cuando del estómago, ¿qué sigue? El duodeno, ¿sí o no? En el duodeno, ¿qué estructura está? La ampolla de váter. Lo vimos hace un momentito. Y la ampolla de váter es un lugar donde llega ¿quién?
El jugo pancreático, ¿sí o no? Por el conducto de Wilson. Entonces, el jugo pancreático se libera en el duodeno. Y el bicarbonato es una sustancia que alcaliniza lo ácido. Esa comida que viene ácida del estómago y que pasa al duodeno, entonces lo neutraliza, lo alcaliniza. Eso es el bicarbonato. Por eso que como alcaliniza, como que controla esa acidez, le baja esa acidez, amortigua esa acidez. Es por eso que decimos que es un amortiguador. Son enzimas que degradan el almidón. El almidón son azúcares, glúcidos, carbohidratos. Y había una enzima en la boca, en la saliva, que era la amilasa salival, o también llamada la tialina. Por lo tanto, las amilasas degradan el almidón. Vamos con verdadero o falso. Pregunta 1. La emulsión de las grasas depende de la presencia de la bilis. Verdadero. Es por eso que hay personas que le quitan la vesícula biliar y tienen un problema, por ejemplo, ¿no? Le quitan la vesícula biliar a Sandra, Dios no lo quiera, ¿no? ¿Qué hace o qué hay en la vesícula biliar? Bilis, ¿sí o no? Obviamente, la bilis va a disminuir, va a haber, pero va a disminuir, porque el hígado es el que la sintetiza. Pero ¿qué pasa si disminuye? No va a haber una correcta emulsificación de las grasas, y las grasas deben ser emulsificadas o fragmentadas para que éstas puedan continuar su digestión. Entonces, generalmente los niveles de grasas, lípidos o triglicéridos, el LDL, ¿no? Que es la lipoproteína de baja densidad, ¿no? La grasa mala, por así decirlo, aumenta, ¿no? Los triglicéridos aumentan. Porque no hay una sustancia correcta, que es la bilis, que empiece a fragmentar o preparar a los lípidos para que puedan ser digeridos, ¿no? Entonces aumenta. Náuseas, vómitos, etcétera, ¿no? O de repente una activación diarreica activa, ¿no? O sea, totalmente rápida. Comes y te vas al baño. Horrible. En la salida, perdón, 2. El páncreas tiene una envoltura llamada cápsula de Gleason. No, nada que ver. La cápsula de Gleason es la envoltura del hígado. Chicos, pregunta 3. En la saliva se dan abundantes disacaridasas. Las disacaridasas están, disculpe, ¿dónde están? En el jugo pancreático y también en el jugo intestinal. ¿Ok? La maltasa, ¿no? La sacarasa, la lactasa. Cuando te hablas de disacaridasas, tú canchero nomás. ¿Cuáles son? Maltasa, sacarasa y lactasa. ¿Qué desdobla? La maltosa, la sacarosa, la lactosa. Esos son disacáridos, ¿no? Las disacaridasas a los disacáridos, ¿no? La glándula de Brunner elabora moco protector en el duodeno, ¿verdadero, no? Recuerda que la glándula de Brunner es una glándula de la mucosa duodenal, ¿verdadero? Aparte de moco, tiene dos funciones la glándula de Brunner, ¿eh? Tres cosas, mira, tres cosas. Una está en el duodeno, en la mucosa duodenal. Dos, es que sintetiza lisozima. Y la lisozima tiene una función bactericida, ¿no? Mata las bacterias, etc. Lisozima. Y la tercera es que produce moco, moquito, ¿no? Un líquido protector. El moco es muy importante, ¿eh? Porque protege contra el ácido, ¿no? Protege contra el ácido del estómago, etc. Hay una bacteria que se llama Helicobacter pylori. No sé si habrás escuchado esa bacteria. Esa bacteria que es Helicobacter pylori, lastimosamente va perforando la mucosa, la muscular de la mucosa, la submucosa, y así forma unas úlceras, unas llagas en el estómago. Entonces, el moco es una principal barrera protectora. ¿Qué cosa disminuye ese moco protector importante en las vías digestivas? El alcohol, tu coronita, tu pilsen, tu vino, etcétera, ¿no? Tu pisco puro. ¿Qué más? Las grasas, las hamburguesas, todas las alitas bróster, etcétera, ¿no? Obviamente en exceso. Bueno, yo tomo una copa de vino todos los días, ¿no? Por una copa nada más, no más, en la cena. 5. Sobre todo vino semiseco o tinto, de preferencia. 5. En la absorción intestinal, los aminoácidos
y los monosacáridos son transportados por la linfa. No. Chicos, miren, acá solamente son preguntas fáciles, ¿eh? En el caso de los aminoácidos y monosacáridos, recuerda que los aminoácidos vienen de las proteínas. Son las proteínas digeridas. Y en el caso de los monosacáridos, son los glúcidos o carbohidratos digeridos. Me duele la garganta. Estos son transportados por la sangre. Cuando te hablan de linfa, son las grasas o lípidos, ¿ya? Ácidos grasos. Falso. La porción exocrina del páncreas comprende el 99% del órgano total. Recuerden que había dos porciones, exocrina y endocrina, ¿no? La exocrina sintetiza jugo pancreático y la endocrina sintetiza glucagón, insulina y somatostatina. Vamos a buscarlo. Lo dejamos esto porque sinceramente el porcentaje no lo domino. Una pregunta interesante en todo caso. Vamos a dejar ahí. Marque la alternativa correcta. No es función de la secreción salival. No es función. No, no es. ¿La saliva participa en la digestión de glúcidos? Sí. Porque la saliva tiene la amilasa salival. Es una enzima. Y esta amilasa salival, o telina, desdobla a los glúcidos. Eso sí es. No es. Sí es. Perdón. B. ¿Permite la formación de glúcidos? No. Los glúcidos no se forman en la boca, se desdoblan. Son digeridos, transformados. Eso no es. Mantiene la boca húmeda, obviamente, pues no la saliva, ¿no? Imagínate tu vida sin saliva. Imagínate un beso sin saliva. No sería lo mismo, ¿no? Actúa como un antibacteriano. Sí, porque hay una sustancia llamada la lisocima. Lisocima, que es un bactericida muy potente. Aquí la clave es B, ¿no? Tiene nada que ver. 2. El conducto excretor de las glándulas submaxilares. El conducto de Wharton. Avión. El esternón es de la glándula parótida. El de Wirsum es de la no, Wirsum es del páncreas. No tiene nada que ver acá. Y el de Santorín o el de Revinos es lo mismo. Es de la glándula sublingual, la que está debajo de la lengua. 3. ¿Cuál de las siguientes enzimas permite la digestión de la sacarosa? La sacarosa es un disacárido. ¿Quién más es un disacárido? A ver, sacarosa, maltosa y lactosa. Y las enzimas son fáciles de recordar porque tienen el mismo nombre, ¿no? De la sacarosa, la sacarasa, ¿listo? Acá hay un error, ¿ya? Acá hay un error de la, ¿cómo se llama? De la secretaria, ¿no? Acá no dice sucrasa, dice sacarosa, dice. Sacarosa, ¿ya? Sacarosa, dice. 4. Los acinos pancreáticos. Recuerden que los acinos pancreáticos formaban el jugo pancreático. Los acinos pancreáticos son estos, justo, mira. Los azulitos. Ahí está, mira. El acino pancreático. ¿Qué produce? El jugo pancreático. Produce jugo alcalino, enzimas, etc. ¿Cuál de los siguientes elementos se puede digerir en la boca? La mantequilla es un lípido, grasas. ¿Dónde se inicia la digestión de las grasas? En el estómago, por acción de la lipasa gástrica. Profesor, pero si en la boca o la lengua hay una enzima que se llama lipasa lingual. ¿Sí en la boca, güey? No, porque la lipasa lingual está en la boca de manera inactiva. Cuando tú pasas esa saliva, esa lipasa lingual llega al estómago y en conjunto con la lipasa gástrica que lo sintetiza, dicho sea de mira cuántas preguntas, ¿eh? Cuando uno habla de la lipasa gástrica, te pregunto, ¿qué célula del estómago lo sintetiza? Yo te apuesto que solamente te acuerdas del pepsinógeno.
Y no te olvidas de la lipasa gástrica, te olvidas de la renina, y ahí es donde los profesores nosotros vemos dónde atacar. Entonces, ahí la lipasa gástrica son las células principales, o simógenas, ¿no? Entonces, acá la mantequilla no va. La carne es una proteína, churrasco, chancho, pollo. ¿Dónde se inicia la digestión de proteínas? En el estómago también, no en la boca. Aquí la respuesta es el almidón. El almidón. ¿De acuerdo? El jugo de limón. ¿El jugo de limón hay que digerirlo? ¿Cómo es eso? No, ¿verdad? Clave de dedo. De repente acá te conformas con glucosa, ¿no? Pero recuerden que la glucosa ya está digerida, pues ¿cómo vamos a digerir glucosa? ¿Cómo vamos a digerir glucosa? Si la glucosa ya es la sustancia digerida ya está desdoblada ya. Tú no desdoblas algo que ya está desdoblado. De repente esa era tu duda, ¿no? El almidón falta desdoblar. El almidón, los azúcares. La glucosa ya está desdoblada. Hay una buena pregunta capciosa. Yo te apuesto que de repente muchos habrían marcado glucosa. Ahí es el almidón. Hasta maltosas y dextrinas. Aquí hay una pregunta 6, ¿no? Dice, de las enzimas nombradas, ¿cuál es elaborada por la glándula salival? O sea, ¿cuál está en la saliva? La B, la amilasa. La amilasa, recuerda que es la enzima llamada amilasa salival o teolina, ¿no? Que precisamente desdobla el almidón hasta maltosas y dextrinas, que son las enzimas más chiquitas que pueden hacer absorber. 7. La bilis, elaborada en el hígado, es almacenada y concentrada, qué fácil, ¿no? Vesícula biliar, ¿no? Ahí se almacena, ahí se almacena. 8. De las siguientes enzimas, la que actúa sobre las grasas. Lipasa. La lipasa actúa en las grasas entonces. La maltasa actúa en la maltosa, que es un disacárido. La quimotripsina es una enzima que actúa en las proteínas. Y la amilasa actúa en los almidones, ¿no? En los glúcidos. La enterocinasa, que es elaborada en el intestino delgado, ¿dónde actúa? Y recuerden ustedes que la enterocinasa, como pueden apreciar acá, fíjense ustedes que es una enzima importante para convertir el tripsinógeno en tripsina. Y todas estas enzimas forman parte del jugo pancreático. Actúa sobre el tripsinógeno. Falso sobre la vesícula biliar. Elabora bilis. Listo. ¿Cómo va a elaborar la bilis? No. Ahí se almacena. Se guarda. ¿Quién sintetiza bilis? El hígado. Todo lo demás son correctas. El conducto cístico es el conducto principal, ¿no? Por ahí, ahí la vesícula biliar tiene su conducto, y ese conducto es el conducto cístico. Almacena bilis, tiene forma de saco, es un saquito chiquito, y concentra bilis de 5 a 10 veces, ¿no? Sí, verdadero. 11. Las disacaridasas que actúan sobre los disacáridos se dividen en todo, excepto, lo dijimos, ¿no? Las disacáridas son tres, o los disacáridos, ¿no? A, B y C. Esos son maltasas, sacarasas y lactasas, que respectivamente desdoblan aquí a la maltosa, a la sacarosa y a la lactosa, que son disacáridos. Las erepsinas, vamos a buscarlo acá. Malo que cuando yo está un poquito lento. Vamos a esperar que. Me gustaría hablar de las erepsinas, ¿ya? Para que no se queden con la duda. Acá está, mira, mira, mira. Cuando hablamos de digestión de proteínas, ¿dónde está? Proteasas. Por aquí tiene que estar.
No, tampiñas. Excelente, bueno. Bueno, la cosa es que digieren proteínas, ¿no? Ya luego lo leen en su casita cuando les mande el libro. Pero por ahí está. Se la un poquito. Vamos a ver. Pregunta 12. Pregunta examen, ¿ya? Esto fue de Villarreal, ¿ya? La digestión inicial de las proteínas. ¿Dónde se inicia? Por acción de la pepsina. Estómago. Todas son consideradas glándulas de secreción digestiva, excepto el páncreas sintetiza jugo pancreático. Está bien eso. Las salivales secretan saliva. Tienen enzimas, antibactericidas como la lisozima, etc. El hígado sintetiza bilis, un ejemplo de secreción. El timo es la respuesta. Te piden excepto, pero no, eso no es. El timo es una glándula que degenera, es decir, que está presente en el niño cuando nace y que involuciona, o sea, se va haciendo más pequeña a medida que te haces adulto. Y el timo lo que hace es, en un principio, sintetizar, acuérdate, T de timo, T de linfocitos T. Entonces, sintetizan los linfocitos T en la defensa. Entonces, es un órgano linfoide, porque es un órgano linfoide primario, porque hay dos tipos de órganos linfoides, ¿no? Órganos linfoides primarios y secundarios. Ya, el órgano linfoide primario, que es el timo en este caso, sintetiza entonces linfocitos T, pero cuando llegas a los 11, 12 años, este timo desapareció. Un órgano, pues, vestigial, por así decirlo. 14. Jugo digestivo que necesita de abundante acidez para poder digerir las proteínas. El jugo del estómago, bueno, el jugo gástrico. Recuerden que un churrasco, un pollo, etcétera, necesita un medio ácido para que la pepsina, eh, para que el pepsinógeno, junto con el ácido clorhídrico, se convierta en pepsina. Y por lo tanto, esta pepsina empieza a digerir proteínas, ¿no? En el estómago, o sea, jugo gástrico. El jugo del estómago, el jugo que sintetiza el estómago. 15. La enzima que al actuar sobre el sustrato determina glucosa y fructosa. Recuerden que cuando hablamos de los disacáridos, ¿cuáles son los tres disacáridos que dijimos? La maltosa, la sacarosa y la lactosa, ¿cierto? Esos son los tres disacáridos. La maltosa es la suma de ¿qué? De glucosa más glucosa. O sea, si desdoblamos o digerimos a la maltosa, vamos a obtener glucosa más glucosa. Punto final. Si tú desdoblas la lactosa, lo divides, lo desdoblas, lo digieres, vas a obtener glucosa más galactosa. Y si tú digieres a la sacarosa, obtienes esos dos componentes que te dicen ahí, glucosa y fructosa. Esta suma de glucosa más fructosa es la sacarosa. ¿Y quién digiere a la sacarosa? La sacarasa. Espero haberte ayudado. Espero que tengas una excelente noche. Aquellos que deseen el libro, me avisan por interno. Yo les envío el libro, no hay ningún problema, completamente gratuito. Muchas gracias Diana, muchas gracias Nicole, muchas gracias Maldonado, Josh, Alexandra, Sandra. Y si tienen alguna duda o si gustan hacer otra clase, no duden en decírmelo y comentarlo. ¿Qué pasó? Mi número, a ver, 914-913-580. Lo pongo acá, ¿ya?
914 913 580. Mi nombre es Pedro Almeida, ¿ok?